La va a impartir Juana María Blanco Fernández. Es profesora de la Facultad de Educación de Toledo e investiga junto con Arantxa Bernardo, que es la profe que va a dar el taller esta tarde, sobre la enseñanza de español a niños y a jóvenes migrantes. Ambas imparten cursos del Centro Regional de Formación de Profesorado, aquí también en Castilla-La Mancha, sobre español como segunda lengua. Y desde Apoclán pues estamos encantados de tenerlas aquí y muy agradecidos. Así que nada, os dejo con ellas para que empiece su ponencia. Muchas gracias. Nuestra ponencia lleva el título Orientar la enseñanza de español a alumnos migrantes no hispanohablantes en centros educativos de Castilla-La Mancha, y subrayo la parte final de ese título, limitaciones y posibilidades. Nuestro objetivo es hoy aportar algo de luz sobre los aspectos principales implicados en la enseñanza de español a este tipo de alumnado, de modo pues que podáis tal vez mejorar un poquito esta faceta de vuestra labor. Para determinar estos aspectos y estructurar lo que vengo a contaros, parto de los elementos del triángulo didáctico de Chevalard, que son docente, y docente con el asesoramiento vuestro, por supuesto, conocimiento, objeto de conocimiento y alumnado, entendiendo que cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje se construye en la intersección de estos elementos en un contexto. Bueno, basándome en esta idea, paso a presentaros los contenidos que vamos a abordar. En primer lugar, revisamos el contexto de esta enseñanza específica en la región a través del modelo que la regula. En segundo lugar, profundizamos en el objeto de enseñanza, distinguiendo algunos conceptos clave, o por lo menos eso espero. En tercer lugar, analizamos las características de este alumnado que es preciso tener en cuenta. Y finalmente ya damos unas claves sobre el papel de la formación de docentes y orientadores pues, encargados de esta enseñanza. Bien, comenzamos contextualizando este tema a través de un gráfico donde se refleja la afluencia de alumnado migrante en la región desde el curso 11-12 hasta el 22-23. Como podemos observar, la etapa que recibe más alumnado migrante es primaria, seguida de secundaria y de educación infantil. Además, pese a las fluctuaciones de cada etapa, pues podemos afirmar que el flujo de alumnado migrante se ha mantenido, más o menos constante en esta última década. Más concretamente, con respecto a la procedencia del alumnado no hispanohablante, los puntos de origen más relevantes serían la Unión Europea, concretamente algunos países del este de Europa, como Rumanía, y el norte de África, con Marruecos a la cabeza. El tratamiento que recibe este alumnado en nuestro sistema educativo es diferente según la región. El documento donde se ofrece una descripción más actualizada del tema es este informe de 2017 realizado por la Liga Española de la Educación. Tras su lectura, pues una de las conclusiones más relevantes que puede extraerse es que pese a que en todas las autonomías hay planes o programas o servicios de atención a la diversidad, solo existen programas específicos de apoyo lingüístico, esto es, y esto es muy importante, programas que regulen el proceso de enseñanza de la lengua de acogida en Asturias, Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias. Cuando yo hablo de regulación, hablo de una orientación explícita de cómo tiene que llevarse a cabo el proceso de enseñanza del español. Una orientación explícita en la que figuren los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. Más allá de que esa orientación, y esto es importante también, pueda luego adaptarse a la realidad que tenéis en cada centro. Ante este panorama, nosotras nos preguntamos desde hace tiempo por qué no se regula el proceso de enseñanza de la lengua de acogida en el resto de programas con que cuentan las autonomías. Una posible respuesta puede corresponder a una de las siguientes opciones o a su combinación. ¿No se regula la enseñanza del español porque no se sabe cómo hacerlo? ¿O porque se subestima lo complejo que resulta aprender una lengua extranjera? ¿O porque se prioriza la dimensión intercultural a la lingüística? Aunque A y B podrían estar implicadas, lo cierto es que no parece muy posible, porque en el primer caso pues siempre se puede recurrir a especialistas. Y en el segundo caso, pues no parece tampoco que se subestime lo complejo que resulta aprender una lengua extranjera a tenor de los esfuerzos que se están haciendo por implantar una enseñanza bilingüe español-inglés en muchas regiones de España.
Entonces, pensamos que en la mayoría de los casos la respuesta podría estar en C, ya que todos los programas, sin excepción, persiguen la aplicación de un enfoque intercultural, aunque no lo acompañen de una enseñanza regulada de la lengua de acogida. Ante este panorama, nuestra tesis es que si la lengua es el vehículo de la cultura, pues su enseñanza tendría que regularse, no que relegarse. Y además insistimos en que la enseñanza de la lengua de acogida siempre puede ser compatible con un enfoque intercultural. Lo esencial es que integremos esta enseñanza regulada en un marco de convivencia, pues con otras lenguas y culturas en el centro. Bueno, pasamos ahora a revisar cómo se manifiesta lo que venimos comentando en el modelo de educación intercultural y cohesión social que desde 2006 rige el tratamiento de esta enseñanza en Castilla-La Mancha. Dice el modelo, en el segundo párrafo que podéis observar ahí, la respuesta a la diversidad del alumnado se rige en nuestra región por los principios de normalización, integración e inclusión escolar, compensación y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. Así, se da prioridad a las medidas de carácter normalizador y general. Esto determina que la respuesta se ha de organizar en cada centro docente y ha de tener como referente el proyecto educativo del mismo. Pues aquí surge una pregunta. ¿Podría ofrecerse una orientación general sobre la planificación, el desarrollo y la evaluación de esta enseñanza en algún modelo autonómico que luego cada centro concrete en el proyecto educativo según sus recursos? Esta es una pregunta que nos hacemos. Leyendo el tercer párrafo nos surge otra. Leo, dice, consideramos que las respuestas educativas a la diversidad deben formar parte e integrarse de forma natural con las respuestas educativas dirigidas a todo el alumnado porque todo él es diverso. Y es cierto, pero también nos preguntamos si ¿podría la conjunción de estas respuestas educativas difuminar las particularidades y complejidades de cada una? Es otra pregunta que nos surge. Sigo leyendo ahora otro extracto de este modelo, en este caso el que corresponde al segundo párrafo. Dice que este modelo de educación intercultural y cohesión social se asienta en la idea de que las respuestas educativas a la diversidad responden a las necesidades educativas y no a la tipología del alumno, benefician a la totalidad del alumnado y son atendidas por los recursos ordinarios del centro. Para ello será necesario ajustar los cupos de profesorado y dar gran importancia al asesoramiento y la formación. La pregunta que nos surge aquí es, ¿hacia qué objetivo se viene orientando ese asesoramiento y esa formación desde entonces? ¿Se ha llegado a regular la enseñanza de la lengua de acogida en un marco intercultural? Bueno, estas son las preguntas a las que queremos dar respuesta a través de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo desde nuestro grupo de la universidad. Entre otras cosas, el proyecto indaga en la situación de esta enseñanza en Castilla-La Mancha a través de un cuestionario que dirigimos a docentes, equipos directivos y orientadores. El único ítem del cuestionario que os quiero... Bueno, hay otro que os mostraré más adelante, pero de momento el que os quiero mostrar es este, que dice: considero que la región de Castilla-La Mancha establece un buen marco legal para abordar la enseñanza de español a alumnado no hispanohablante. La respuesta 1 es en desacuerdo, 2 parcialmente de acuerdo y 3 de acuerdo. Bueno, aunque debemos actualizar los datos por haber conseguido más informantes, nos cuesta un montón conseguir informantes, por cierto, en las respuestas de los docentes que llegamos a recabar en 2024 se encuentran mayoritariamente entre el desacuerdo y el acuerdo parcial, con una manifestación de desacuerdo más notoria por parte de los docentes de secundaria. ¿Qué queremos demostrar con estos datos? Pues ni más ni menos que los docentes están pidiendo ayuda y que iniciativas como las que nos ocupa hoy pues son un camino muy positivo para llegar a soluciones. Bien, pues una vez explorado el contexto, pasamos a revisar el objeto de enseñanza-aprendizaje que centra nuestra atención. Y aquí hacemos un poquito una pequeña clase de lingüística. Pues en relación con este objeto hay que diferenciar 3 conceptos clave, que son L, que significa español como lengua extranjera, L2, español como segunda lengua, y ELI, o español como lengua de instrucción. Simplificando mucho, el español como lengua extranjera es el español que se enseña y se aprende fuera de la comunidad donde se habla español. Por ejemplo, es el español que se enseña y se aprende en las aulas de Brasil, o de Estados Unidos, o de Reino Unido. La enseñanza de este español ya es un fin en sí mismo, porque el objetivo es aprender el idioma y ya está.
Ya el español como segunda lengua es el español que se enseña a personas que no lo conocen en el seno de una comunidad donde sí se habla español. Sería el español pues, que aprenden los migrantes que viven en nuestro país o en cualquier país hispanohablante. Su enseñanza es un fin en sí mismo, pero también es un medio, porque el objetivo es aprender este idioma para socializar y conseguir nuestros objetivos en la comunidad de acogida. Llegamos al concepto de español como lengua de instrucción, que no es ni más ni menos que el español que se enseña y se aprende para acceder a los contenidos curriculares en el sistema educativo. Este tipo de español ya es un medio totalmente, porque es esencialmente un instrumento de aprendizaje. Así pues, vemos cómo el principal objetivo de la enseñanza de español en entornos educativos como coles e institutos es facilitar a los niños y adolescentes migrantes no hispanohablantes el pasar de un conocimiento general cotidiano de nuestra lengua a un conocimiento especializado pues, que les permita, por ejemplo, resolver un problema de matemáticas, comprender un texto de ciencias sociales o realizar una tarea de plástica. Por tanto, ahondando en la tesis que ya hemos expuesto, lo que se necesita es ofrecer a los profesionales de la educación una buena formación en didáctica del español como segunda lengua y lengua de instrucción, ya dentro de una perspectiva intercultural. Como cualquier didáctica específica, la didáctica del español como segunda lengua y lengua de instrucción debería poder basarse en un marco de disposiciones que orienten su puesta en marcha. En el caso de los adultos, pues la enseñanza de español cuenta con una serie de documentos orientativos que trazan más o menos no, trazan totalmente sus objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Son estos documentos, algunos de los cuales os sonarán un poquito. Por ejemplo, el Marco Común Europeo de Referencia es el responsable de que en las escuelas oficiales de idiomas y en las academias vayamos pasando por los cursos A1, A2, B1, B2, etc. Y el resto pues también tienen ahí incidencia. En el caso de los hablantes niños y adolescentes, pues afortunadamente contamos con unos documentos específicos en los que también podemos basar la organización de esta enseñanza. El primero es el Portfolio Europeo de las Lenguas, que lleva publicado desde el año 2004, y los segundos son los currículos de español segunda lengua que algunas autonomías se han molestado en realizar y en publicar, que existen también. Es que tengo muchos hipervínculos por si luego os pasábamos este material que pudierais acceder directamente a los materiales. Pues, otra vez, tengo que darle aquí, perdón. Bueno, el Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento personal promovido por el Consejo de Europa en el que los que aprenden o han aprendido una lengua, ya sea en la escuela o fuera de ella, pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. Durante mucho tiempo ha sido la referencia más accesible para contar con una orientación específica en la enseñanza de niños y adolescentes, por las listas de descriptores de autoevaluación que incluye. Estas que os estoy mostrando son las listas del portfolio de primaria, pero hay portfolio de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de hablantes adultos. Como vemos aquí con más detalle, los indicadores están adaptados al universo infantil, en este caso que os estoy enseñando la guía de primaria, de modo que podemos tener una idea más ajustada del objetivo de nuestra enseñanza. Si leemos lo que he marcado en amarillo, pues estos objetivos de aprendizaje del idioma están muy vinculados a la vida de un niño. Leo el leer. ¿Cuál es el objetivo de la destreza de leer? Dice, comprendo nombres y palabras de mi entorno, mi casa, el colegio, el parque y algunas frases sencillas que aparecen en letreros, carteles y catálogos. Esto sería el indicador de evaluación para el nivel más inicial, que es el A1. Si un profesional cuenta con estos límites, con estas orientaciones, pues puede organizar mejor qué materiales va a elegir y cómo va o hasta dónde va a desplegar su trabajo. Además del portfolio, otro de nuestros ases bajo la manga son las propuestas curriculares relacionadas con esta enseñanza que ya se han elaborado y publicado en algunas autonomías, sobre todo pues, en las que hay programas lingüísticos. Por su calidad, nuestra favorita es la de Navarra, que se publicó en el año 2003 y se elaboró ya teniendo en cuenta los indicadores del Marco Común Europeo de Referencia.
Yo solamente quiero echarle un vistazo al índice de contenidos que presenta para mostraros lo útil que podría ser contar con una propuesta como esta. Lo primero que llama la atención al mirar este índice es que presenta objetivos asociados a las diferentes actividades comunicativas, incluida la comunicación audiovisual, y además presenta contenidos diferenciados para primaria y secundaria. En relación a cada bloque, apunto también, que esto me encanta, que en el bloque de lengua, cultura y sociedad se incluyen contenidos de aprendizaje asociados a las distintas asignaturas para que facilitéis la enseñanza, la transición de la enseñanza de L2, español segunda lengua, a ELI. Podemos observar también que se favorece la orientación para realizar una evaluación de calidad en las diferentes etapas y se incluyen, que esto también es interesantísimo, orientaciones metodológicas basadas en un enfoque comunicativo orientado a la acción, del que os hablará Arantxa en el taller con más detalle, pues para facilitar el proceso de enseñanza. Es más, tiene hasta un repertorio de recursos. Lo valioso de estos dos documentos, como antes estaba sugiriendo, es que permiten conocer el nivel de partida del alumnado, permiten elaborar un programa acorde con el nivel, ofrecen claves sobre el enfoque didáctico y los tipos de actividades que podemos hacer y aportan coordenadas de evaluación también acordes con el nivel lingüístico. Bueno, y un último apunte que yo esperamos que sea esperanzador es que el proyecto de investigación del que os hemos hablado antes tiene el objetivo final de elaborar una propuesta curricular para Castilla-La Mancha, bajo el convencimiento de que pues sería un paso fundamental para regular esta enseñanza en la región. Pasamos al bloque dedicado al tercer elemento relevante en este tema, que es el alumnado. Ni qué decir tiene que mientras más conocimiento tengamos sobre las características del alumnado, pues más eficaz es nuestra actuación. Por tanto, uno de los primeros conocimientos que hemos de atesorar es el relativo a su lengua y cultura materna. Un recurso muy valioso es el que os brinda el proyecto ALCI, de la Universidad de Alcalá de Henares. Es un atlas lingüístico y cultural de la migración. Si entráis en su página web y os vais a ver aquí arriba donde está la flecha fascículos, volvéis a hacer clic aquí, podéis acceder a un repertorio de dosieres específicamente creados para sintetizar las características de las lenguas maternas y las culturas de origen más frecuentes entre el alumnado migrante en el sistema educativo español. Por ejemplo, el de Ucrania. Este sería el índice del dossier. Incluye información sociodemográfica, sociocultural, información sociolingüística, y dentro de esta información también hay un apartado que a mí me encanta, que son las principales dificultades de aprendizaje del español que tiene cada colectivo según su lengua materna. Además hay hasta recursos didácticos. Los hay generales y diferenciados por etapa educativa, por primaria y por secundaria. Es más, tiene hasta un apartado de referencias bibliográficas, por si queréis tirar del hilo y formaros vosotros mismos. Esto en cuanto a la lengua materna y la cultura del alumnado. Otro de los conocimientos relativos al alumnado que yo creo que también hay que atesorar es el hecho de que son individuos bilingües. Y el tipo de crianza bilingüe que experimentan pues tiene incidencia en su proceso de aprendizaje del español como segunda lengua. Romain, que es una lingüista británica, propone una clasificación de crianzas bilingües de la que nos interesa el tipo 3 porque es el más común en nuestra sociedad. Es la crianza que un niño experimenta cuando sus papás hablan la misma lengua extranjera y la convierten en lengua doméstica, de modo que ya el niño solo está expuesto a la segunda lengua cuando está fuera de casa. Esto tiene consecuencias en el aprendizaje del español. Además, aparte de esta dimensión sociolingüística, también en una dimensión psicolingüística, hay que tener en cuenta la influencia del bilingüismo de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Pocas veces, me atrevo también a apuntar, se considera a los alumnos migrantes como bilingües esencialmente, a priori. Bueno, por último, aunque me dejo más temas en el tintero, es imprescindible, además, acercarnos a la situación socioeducativa de este colectivo estudiantil. Y para eso pues os dejo también el informe más reciente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es de 2022, en el que se describe cómo está teniendo lugar la integración del alumnado extranjero en el sistema educativo español. Qué luces y qué sombras hay en relación pues, con este tema.
Bien, y llegamos ya al último elemento de los que componen este recorrido, que es el de los profesionales a cargo de la educación de este alumnado. Comenzamos volviendo a hacer referencia al proyecto de investigación que llevamos a cabo y que os hemos presentado antes, y esta vez lo hacemos para hacer referencia a un segundo ítem, que dice: nosotros preguntamos a orientadores, docentes: considero que tengo formación sobre didáctica del español como segunda lengua para alumnos inmigrantes. De nuevo, 1 en desacuerdo, 2 parcialmente y 3 de acuerdo. Aquí no necesito decir nada. Estos resultados, aun siendo pocos los informantes, y recordándoos que los tenemos que actualizar porque venimos consiguiendo bastantes más, aunque nos cuesta mucho, suponen un indicio pues, total para poner en marcha actividades de formación como las que nos ocupa hoy. Y volver a agradecer a asociaciones como Apoclan que nos den voz en relación con este asunto. Bueno, nosotras sostenemos que hace falta ofrecer una formación adecuada a docentes y orientadores para integrar la enseñanza del español como segunda lengua y lengua de instrucción, repito, en una perspectiva intercultural. A este respecto me gustaría destacar las recomendaciones que 2 expertas, Cuesta e Ibarra, realizan a las administraciones en un artículo muy valioso del año 2007. Estas autoras, en la línea que venimos defendiendo, apuestan por coordinar una formación en pedagogía intercultural que me consta que ya se da, ya se imparte y que me consta que tenemos de sobra, con una formación que no tenemos tan de sobra en didáctica de español como segunda lengua. Bueno, desde el Centro Regional de Formación del Profesorado se han propuesto asumir pues, estos lineamientos en las 3 actividades de formación que ofrecen a lo largo del curso escolar con nuestra colaboración. Ofrecen una jornada de introducción a la enseñanza del español, allá por octubre. La primera la tuvimos este año pasado, en 2024. Un curso con los aspectos básicos de enseñanza de español como segunda lengua a niños y adolescentes que no lo hablan, por eso se centran los niveles A1 y A2. Y un tercer curso que está en marcha en estos momentos, en el que enseñamos cómo trabajar ELI, español lengua de instrucción, en clase, o cómo organizar la enseñanza de ELI. Bueno, también desde la Facultad de Educación de Toledo ofrecemos una formación más profunda en el tema, a través del único máster de formación permanente en didáctica de L y L2 en entornos educativos que hay en España, que ya cuenta con 2 ediciones. Y que se trata de un estudio que va a ser homologado como formación pues, por la Junta también. No obstante, toda esta formación cobra sentido cuando se trasvasa al aula mediante actuaciones coordinadas. ¿Cuánto sabéis vosotros de coordinación? Que sois precisamente agentes de coordinación total. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, a las adaptaciones curriculares, pues deberían plantearse conjuntamente entre docentes, orientadores, atendiendo a los niveles de dominio de la lengua de acogida que tienen los alumnos e incorporar estrategias de andamiaje lingüístico para facilitar la apropiación gradual del ELI, ¿no? Os dejo este trabajo de Trujillo, que es valiosísimo, donde expone algunas indicaciones útiles para elaborar programaciones sensibles al dominio lingüístico. Por otro lado, creemos que docentes, orientadores y equipo directivo deberían trasladar los avances obtenidos mediante la formación que reciban al proyecto educativo de centro. Simplemente mencionar de manera explícita los documentos que se elijan de manera consensuada para regular esta enseñanza, por ejemplo, si elegís el currículo de Navarra o el portafolio, ya que tenéis esas referencias, pues puede favorecer actuaciones más homogéneas por parte del profesorado. Tenéis ahí unas herramientas para que todas las actuaciones vayan en el mismo sentido. Bueno, ya para finalizar, algunas preguntas para la reflexión. La primera, ¿la situación de esta enseñanza mejoraría si se reflejara como objetivo prioritario en el Plan General de Actuación Anual? Revisando este plan, que yo para preparar esta comunicación pues me he tenido que empollar un poco por los documentos que regulan vuestras actividades en los centros. Pues entre los objetivos prioritarios del 22-23, 23-24 y 24-25 no hay ninguna mención específica al tema, a pesar de que abordarlo pues supone una mejora educativa. Y otra pregunta que me hago es
que nos hacemos, la situación de esta enseñanza mejoraría si hubiera equipos de atención educativa para el alumnado migrante no hispanohablante. Entre los equipos de atención educativa que se listan en el decreto 92/2022, pues no hay tampoco ningún conjunto de profesionales que se encargue del asesoramiento en este tema, por lo que tal vez habría que plantearnos la posibilidad de que existan y que estén integrados por orientadores y especialistas en lingüística aplicada. Ya finalizo. Además de estas reflexiones, os dejo aquí el código QR del cuestionario de investigación del que os he hablado, por si queréis echarle una foto y ayudarnos completándolo. Nos ayudaría muchísimo para perfilar la propuesta curricular de las que desde luego esperamos que os beneficiéis en un futuro, porque ahí va nuestra labor de investigación y de aportación a la sociedad desde la universidad. Os dejo un momentito si queréis echarle una foto, pero luego este material se lo vais a pasar, Verónica. Sí, bueno, pues sin más, muchísimas gracias por formaros en este tema, y no lo digo yo, gracias por preocuparos por este tema y estar aquí hoy. Y desde luego, si queréis contactar con nosotras, pues aquí os dejo mi email. En el taller que va a realizar Arantxa ya os va a facilitar también sus datos, pero bueno, están en la página web de la Facultad de Educación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juana, por la exposición, y animo a quien no tenga claro en qué taller ponerse, pues a que vaya al taller de Arantxa esta tarde, para que de manera más práctica podamos poner en práctica repitiendo esta metodología. Muchas gracias.